Vamos a pasar al libro de Génesis, a la predicación de nuestra serie sobre el libro de Génesis. Llevamos ya un tiempo en ella. La semana pasada estuvimos en Génesis 24 con ese extenso pasaje acerca de buscar una esposa para Isaac de parte de Eliezer, el siervo más viejo, fiel de Abraham. Y ahora vamos a pasar a Génesis 25. Nos vamos a enfocar en los versículos del 19 al 34, pero haremos una incursión en los primeros 18 versículos porque es necesario. Nos ayudará a darnos contexto. Así que, en cualquier caso, primero vayamos ahora a Génesis. Acompañadme, por favor, en vuestras Biblias. Génesis 25, el sermón tiene por título Cuando los últimos son los primeros. Y vamos a leer del versículo 19 hasta el 34. Y luego pediremos la bendición del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultarle a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor y su iglesia responde, amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios nuestro, nos acercamos a tu palabra de nuevo, agradecidos porque tú la inspiraste y nos la diste, Señor. Y lo que queremos ahora es que tu palabra nos hable. Queremos que tú nos muestres tu sabiduría, tu verdad, tu propósito y también tu evangelio, Señor. Que podamos ver cómo este pasaje, escrito hace ya miles de años, es de bendición para tu pueblo a través de todas las edades. Te damos gracias y te alabamos por habérnoslo dado y te rogamos que tú nos guíes ahora, mediante el Espíritu Santo, a entenderlo, a comprenderlo y a aplicarlo en nuestra vida. Y que por encima de todo podamos ver a Cristo y su Evangelio revelado en este pasaje y cómo esto es bueno para nosotros y para salvación de muchos, Señor. Te damos gracias y te rogamos tu guía y bendición a través de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada, si recordáis, os pregunté si os preocupaba el estado de la Iglesia en general, en el mundo, si también nos preocupaba nuestra Iglesia. Y en ambos casos, el pasaje anterior, Génesis 24, nos llama a confiar en el amor leal de Dios, lo que Génesis 24 llama misericordia, pero más exactamente sería amor leal, ese amor leal de Dios hacia su pueblo del pacto. Y vimos que podemos estar tranquilos porque tenemos la promesa de que las puertas del Hades,
no prevalecerán contra la Iglesia de Dios, ni la del Antiguo ni la del Nuevo Testamento. Y a riesgo de hacerme un poco pesadito y repetitivo, es una realidad que comparativamente la Iglesia de hoy apenas parece victoriosa cuando la comparamos con todo lo que ocurre en este mundo. Veíamos la entrega de los Grammy y veíamos a Marcos Vidal recibir un Grammy por el mejor disco de música cristiana, y él parece que tenía que hacer una reivindicación. Los cristianos existimos, y no solo existimos, sino que también hacemos música. Bien, y nos sumamos a eso. El hermano Vidal acertó en esto, existimos y también hacemos música. Pero parece como que a veces tenemos esta sensación de que somos insignificantes, somos poquita cosa. Y esto no es nuevo. Israel, como nación, también experimentaba dudas similares, como llevamos viendo a lo largo de toda esta serie, y especialmente cuando podemos decir que después de 40 años en el desierto tienen que tomar la tierra que se les promete, y entonces Edom, la nación de Edom, no le concede a Israel pasar a través de su país. Solamente te pedimos pasar, no tomaremos nada, queremos pasar. Y Edom pues se lo niega, el rey de Edom se lo niega. ¿Qué sentimiento de derrota o de frustración o de inutilidad debería de sentir la nación? Quizás tú incluso estamos yendo a temas como, me queda muy lejos, sí, la Iglesia en el mundo, pero yo también me siento derrotado muchas veces. Me siento muchas veces el último de la fila, como el grupo musical. Soy el último de la fila. Quizá te sientas así personalmente, quizá te sientas así materialmente, o en lo emocional, o en lo espiritual, o a lo mejor ahora no te sientes así, pero te has sentido así, y es muy probable que en el futuro te sientas así. Es muy probable. Pues bien, hermanos, esta narración del libro de Génesis, aquí en Génesis 25, sobre Jacob y Esaú, más allá de hablar de todo este conflicto entre los dos hermanos y toda esta situación familiar que ya se presenta conflictiva desde el inicio, tiene algo que decirnos en cuanto a las personas, las familias, las iglesias cristianas que se sienten derrotadas. Y este capítulo comienza un nuevo episodio en las relaciones de Dios con los padres y las madres de Israel. Hemos dicho en alguna ocasión que Génesis está compuesto por la compilación de los libros de las generaciones, llamado en hebreo Toledot. Estábamos en el Toledot o en el libro de las generaciones de Abraham, ahora pasamos al libro de las generaciones, muy sutilmente, de Isaac, y ahora pronto y más tarde veremos Jacob, etc. ¿Bien? De todas formas, antes nos da una serie de destellos y de anticipos de algo y nos informa que esto además nos va a ayudar a entender bien el contexto del pasaje que hemos leído hoy. Vamos a Génesis, capítulo 25, vamos a hacer una vista muy rápida sobre los versículos del 1 al 18. Se nos habla de que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, en algunas Biblias se llama Ketura, y tuvo diferentes hijos, tuvo más hijos Abraham, no sé si a alguien le sorprende, pero Abraham tuvo muchos más hijos que Ismael y que Isaac. Y después lo que hace es despedirlos junto con su madre, les da bienes y les da dones, los bendice, los envía, pero le da todo cuanto tenía a Isaac. ¿Bien? A los hijos de sus concubinas, no. Todo lo que tiene el heredero, como sabemos de la promesa, es Isaac. Y esto nos lleva a la muerte y sepultura de Abraham. Él exhala y muere Abraham, fijaos, con 175 años, y nos dice que muere, versículo 8, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Es un término que quiere decir que fue reunido con sus antepasados, y los sepulturan Isaac e Ismael, que se reencuentran en la cueva de Macpela, que como recordáis era de su posesión, junto con toda la heredad, la primera heredad, el primer atisbo, las arras, el anticipo de una tierra que sería suya completamente, de sus descendientes. Ahora él tiene ese anticipo y ahí es enterrado en esta cueva donde ya estaba Sara, que la habían comprado a los hititas, ¿recordáis? Y después de esto, después de muerto Abraham, Dios bendice a Isaac, su hijo,
y Isaac habita en el pozo del viviente que me ve. Y empieza a hablar de todos los descendientes de Abraham, nos habla de Ismael, que tuvo con Agar, la sierva de Sara, habla de los nombres de todos ellos, bien, habla de sus nombres, de sus villas, de sus campamentos, bien, y al final nos habla de los años de vida de Ismael, 137 años, y muere. Aquí nos podemos quedar. Y pasamos al pasaje que estamos considerando hoy. Y de nuevo, este pasaje que estamos considerando hoy llega tras el fin de la genealogía de Abraham, que lo acabamos de leer, y luego la de Ismael, que es breve. Y nos habla esta nueva genealogía o Toledot en el libro de Génesis acerca de Isaac. Fijaos, empieza diciendo, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac. La fórmula habitual de cada genealogía, si os habéis ido fijando a lo largo del libro de Génesis, sería, esta es la genealogía de Isaac. Isaac fue el padre de Esaú y Jacob. Esto tendría todo el sentido, pero aquí Moisés está haciendo algo distinto. Primero nos recuerda, al inicio de la genealogía de Isaac, que acaba de inaugurarse, que Isaac era el hijo de Abraham. Interesante, el hijo de Abraham. Y además, para enfatizar, escribe, y Abraham fue el padre de Isaac, para que no haya lugar a dudas de quién estamos hablando. Y el narrador, es decir, Moisés, quiere que primero la nación de Israel, primeramente, pero también nosotros recordemos la historia de Abraham, de cómo Dios llamó a Abraham para ir de su tierra, la tierra de Canaán, la tierra prometida, cómo el Señor le da ricas promesas y cómo, de la manera que hemos visto en los últimos meses y semanas, Dios las cumple. Dios bendice a Abraham. Hermanos, esto es muy interesante. Dios se deleita en recordarnos y en animarnos a que miremos a los hechos de bendición y de salvación del pasado, cuando estemos pasando por momentos de debilidad, de crisis, de duda, de derrota, de inutilidad. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha bendecido. Yo no sé si estás ahora en un momento álgido en tu vida, de felicidad y de éxito, las cosas te van rodadas o no. Te sientes abajo del todo, en el valle. No tengo ni idea. Pero lo que es cierto es que independientemente de esto, Dios quiere que recuerdes las bondades de Dios. Como Él ha cumplido todas sus promesas en tu vida anteriormente. Promesas, por supuesto, en primer lugar, espirituales. Dios no ha prometido darte todo el éxito material en este mundo, pero sí que ha prometido darte todas las bendiciones y éxitos espirituales en este mundo. Y echa un vistazo a tu propia vida y podrás comprobarlo. Podrás comprobar que es así. Muchas veces el desánimo hace que solo veamos el presente y encima nos aterroricemos por el futuro. El presente es el que es, pero hermanos, el futuro ni tú ni yo tenemos ni idea de cómo va a ser. Pero somos expertos en escribirlo y la mayoría de las veces en equivocarnos. Somos unos malos cronistas del futuro. Pero el pasado, hermanos, y la obra de Dios en el pasado, en nuestras vidas, los hechos de salvación, de misericordia, de gracia y de bendición del pasado están ahí. Y son un recordatorio constante de que Dios es bueno y se interesa por su pueblo. Y a continuación, continuando con esta forma extraña de formular la genealogía de Isaac, aquí se nos recuerda tanto a Israel como a nosotros el matrimonio de Isaac y Rebeca, versículo 20. Y era Isaac de 40 años, espero que tengáis la Biblia, porque como siempre vamos siguiendo el pasaje. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, ya lo vimos la semana pasada, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, los cuales también conocimos la semana pasada. Fijaos, después de recordar la providencia del Señor en la búsqueda de una esposa adecuada para Isaac, que es lo que vimos la semana pasada, uno espera escuchar sobre el nacimiento de los hijos, ¿verdad? Sin embargo, para sorpresa nuestra, se nos recuerda que Rebeca es estéril.
Caramba. Génesis está lleno de golpes bajos de este estilo, que te desconciertan un montón. Y suena incongruente, ¿verdad? Isaac es el hijo de la promesa, Rebeca es la esposa escogida. Sin embargo, en esta excepcional unión, una unión bendecida por Dios, hay esterilidad. Otra vez. Esterilidad. De nuevo, no hay garantía natural, al menos de futuro. Y no hay manera de asegurar la herencia de la familia si no hay descendencia. Y esto, hermanos, debe de enseñarnos de nuevo que para la línea de la descendencia prometida solo se puede confiar en una cosa: en la gracia soberana de Dios. No en las capacidades, dones y propósitos y planes humanos. Como Sara antes que ella, Rebeca también es estéril. Y atención, hermanos, porque espera 20 largos años a tener un hijo, porque se nos dice que es cuando Isaac tiene 60 que nacen Esaú y Jacob. De todas formas, también es muy sintético Moisés aquí. Todos estos 20 años podría habernos contado muchas cosas. Seguro que pasaron infinidad de cosas en la vida de este matrimonio. Sin embargo, no se dedica mucho tiempo narrativo a la esterilidad de Rebeca. Sin embargo, sí que destaca el importante punto de que es el Señor quien da respuesta a la oración y que es el Señor quien revierte la esterilidad de Rebeca. Hermanos, como vimos la semana pasada, el Dios Todopoderoso, Jehová, es el fiel Dios del pacto. Y Él es quien da continuidad al linaje de la simiente, de la descendencia de la mujer. ¿Sabéis qué? También pensando en nuestra vida, las cosas no siempre, hermanos, son como esperamos. De nuevo, si te sientes derrotado, si no estás en el mejor de tus momentos, las cosas no siempre, o casi tendría que quitar el siempre, casi nunca son como las esperamos. Y veíamos en Eclesiastés, en la escuela bíblica, que porque no hay una respuesta, porque todo es vanidad y esforzarse tras el viento, todo es confuso en esta vida, no está claro. Sin embargo, hermanos, yo creo profundamente que tiene una explicación el por qué las cosas nunca son como nosotros queremos o como nosotros esperamos. Y tiene una explicación al menos en un sentido general. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a confiar en la gracia y en el poder de Dios para que las cosas ocurran. No en nosotros. Esto no nos tiene que llevar a la inacción, a quedarnos cruzados de brazos para que el Señor haga aquello que dijo que haría, o que tiene que hacer, o que yo creo que tiene que hacer, o que yo espero que haga. Pero hermanos, las dificultades nos llevan siempre a ponernos finalmente a los hijos de Dios de rodillas y a reconocer que por nosotros mismos las cosas no pueden ser aquello que nosotros queremos que sean. Y gloria a Dios que es así. Decía Martin Lloyd-Jones que daba gracias por todas las oraciones que Dios no le había concedido, por todas las peticiones. Qué desastre sería su vida. Y es verdad, hermanos. Cuando las cosas no son como queremos, en vez de frustrarnos, victimizarnos, quejarnos, enfurruñarnos, pensemos en que Dios va a hacer lo que va a hacer, porque Él es quien lo tiene que hacer. Nosotros somos expertos en estropear las cosas. Ahí tenemos a Abraham y Sara tratando de tener la descendencia por medio de Agar y vemos todos los problemas resultantes. Pero fíjate, parece que Isaac ha aprendido la lección. Podría haber buscado también una concubina. Veremos que luego Isaac repite otros errores de su padre, pero en este caso parece que él lo tiene claro. No. Voy al Señor. El Señor es el que hizo que yo naciera cuando mis padres eran unos ancianos, muchos mayores que yo y mi mujer, Rebeca. Él puede hacerlo perfectamente. Y oró. De todas formas, al final queda encinta Rebeca, pero podríamos decir, bueno, qué bien. En lugar de estar contenta, Rebeca está profundamente preocupada, deprimida, ya que el embarazo parece que es insoportablemente doloroso.
Fijaos, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo? No tengo ganas de nada más que de morirme. ¡Qué angustia! Es insoportable este dolor que tengo en mi vientre. De hecho, en hebreo, literalmente, la expresión es, los niños se hacían pedazos dentro de ella. ¿Os podéis imaginar? El dolor es tal que ella se desespera por vivir. Y de nuevo, esto es otra incongruencia. Parece mentira que el Señor responda a la oración sincera de Isaac para que Rebeca conciba, y resulta que el embarazo es un calvario, es insoportable, es una agonía permanente. Parece que me das una de cal y otra de arena, Señor. ¿Esto qué es? No quiero vivir. Sin embargo, de nuevo, ¿esto a dónde lleva a Rebeca? A consultar a Jehová. Versículo 23, al final el Señor le responde por medio de un oráculo, no sabemos si le habla en sueños o escucha la voz directa del Señor. Versículo 23, ella recibe una respuesta a su dolor. Hay una explicación, vaya, hay explicación. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y de nuevo, las palabras debieron de ser impactantes para Rebeca y para cualquiera que escuchara esto en su momento. Nosotros estamos llenos de spoilers acerca de la historia, y ya sabemos un poquito por dónde vamos. Conocemos el final del asunto, pero imaginaos la primera vez que esto se escuchó por parte de Rebeca, o Israel escuchó estas palabras cuando se leyeron al pueblo. Vaya, 2 naciones. ¡Qué privilegio! Porque la descendencia llegaría a ser naciones, y todas las naciones serían benditas por medio de la simiente de Abraham. Sí, pero divididas, 2 naciones divididas, una más fuerte que la otra. Pero esto es interesantísimo. Lo más extraño es esto: la mayor servirá a la menor. Y esto, aparentemente, claro, como nosotros conocemos la historia ya sabemos de qué va, pero esto es totalmente innovador en aquel contexto. Totalmente nuevo. Porque la ley de primogenitura, hermanos, es muy antigua, aún anterior a la ley de Moisés. Sí, la ley de Moisés la recoge en Deuteronomio 21. Afirma la ley de primogenitura desde el principio que algunos, por hecho de ser primogénitos, tienen derechos naturales que no pueden ser cuestionados. El hijo mayor, el primogénito, va a heredarlo todo. De nuevo, las dificultades nos llevan a buscar a Dios en su palabra, en la oración, en el consejo. Dios nos habla. Pero no siempre recibimos la respuesta deseada. Recibimos la respuesta de Dios, pero no la que queremos. Esto suena raro, ¿no? Dios solo me puede responder cosas agradables. Dios es ese gran Papá Noel cósmico destinado a hacerme permanentemente feliz en todo lo que le pido, a dármelo, a concedérmelo. No. Dios no es cruel, Dios no es injusto, Dios no se complace con el dolor ajeno, no es un sádico, pero no te va a dar aquello que tú quieres siempre. A veces tu voluntad puede coincidir con la voluntad de Dios, y cuanto más nos deleitemos en Dios y en su voluntad, en quién es Él, y le conozcamos, más pediremos conforme a su voluntad, como dice el Salmo 37. Pero hermanos, quitémonoslo de la cabeza. Dios no responde como queremos. Muchas veces pensamos que las cosas que nos vienen y que no nos gustan es que Dios no me ha respondido. Sí, Dios te ha respondido. Y su respuesta es eso que no te gusta. Pero es bueno para ti. Y por encima de todo, es bueno para su propósito y para su gloria. Así que, teniendo esto en cuenta, podemos ver, ¿no?, como decíamos, cómo se quedaría Rebeca.
Dios declara que el mayor serviría al menor. Esto es muy raro. ¿El más joven gobernará al mayor? Obviamente, esto solo puede ser resultado de la voluntad soberana de Dios. Porque humanamente, carnalmente, esto no es lo que habría pasado. Cero. Olvidémonos. Imposible. Pero las palabras del Señor también anuncian algo más. También está diciendo que la vida de Jacob, determinada por Dios, sería una carrera o una especie de vida de conflicto que culminaría en el triunfo final, pero en medio del conflicto. Y sigue los versículos del 24 al 26. Fijaos, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y si hacemos caso a nuestra cultura popular, podríamos pensar automáticamente, instintivamente, que Esaú es el tipo bueno de la película. Sí, ya sé que tenemos muchos prejuicios hacia Esaú, por todo lo que sabemos, pero es el cazador fuerte, bronceado, energético, un hombre de campo, un tirador recto, el perfecto héroe, el campeón. Y podemos pensar en Jacob como el tipo malo, el tipo taimado, ese villano astuto, debilucho, pero astuto, zorro, engañoso, el niño de mamá, que es el perfecto villano, el repelente, maquinador. Pero sin embargo, nuestras apreciaciones estarían equivocadas. Esaú fue más tarde Edom, el archienemigo de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, Moisés pidió amablemente, como decíamos al principio, pasar al rey de Edom. Dice, así dice tu hermano, te rogamos que pasemos por tu tierra. En Números 20, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos. Y Edom le responde, esto es el rey, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Vamos, te la voy a armar. Y luego después de esto, la lucha entre Israel y Edom continuó. En un momento dado, el rey David nos dice que destrozó a 18.000 edomitas. En aquel tiempo esto es mucha gente. Es mucha gente hoy en día, en aquel tiempo muchísimo más. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David. Vemos la lucha entre las dos descendencias, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, continúa entre Israel, Jacob, y Esaú, Edom. Pero Edom, sin embargo, recuperó su independencia y más tarde se puso al lado de Babilonia para llevar a Judá al exilio. Dice el Salmo 137, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Dada esta enemistad entre Israel y Edom, no es probable que Moisés, al escribir inspirado, describa a Esaú como una figura heroica, ¿verdad? No creo que sea su propósito. Y ya en su nacimiento el narrador describe a Esaú como rojo. Reina Valera traduce rojo como rubio, pero no es así. Realmente en hebreo es rojo, o sea, para decirlo claramente, no es que fuera comunista, es que era pelirrojo. Era pelirrojo. Y en aquellos días, hermanos, en aquella cultura, había un gran prejuicio contra las personas que tenían una pigmentación distinta a la de la mayoría. Estamos hablando de pueblos semíticos, ¿bien? Incluso de pueblos también cananeos, que predominaba el color oscuro en la piel, en el cabello, los ojos oscuros. O sea que había un prejuicio especialmente contra albinos, pero también muy especialmente contra los pelirrojos. Además, fijaos, también dice algo, que era velludo como una pelliza. Dicen que el hombre y el oso, cuanto más bello, más hermoso. Pero hermanos, ser velludo en aquella cultura era una marca de ser incivilizado. De hecho, había una propensión a la depilación completa.
entre los pueblos cananeos y entre los pueblos en Aram, en el norte, en Mesopotamia. Así que este hombre ya presentaba un perfil complicado. Se presenta Esaú más como una especie de animal del campo que como un tierno bebé. Claro, supongo que Rebeca lo vería con buenos ojos, porque, claro, todas las madres ven guapos a sus hijos. Pero públicamente, socialmente, era raro, complicado. No vaticinaba aquello nada bueno. El primer niño, de nuevo, era rubio, es decir, recordad, pelirrojo, la palabra en hebreo es admoní, una descripción que formaba significativamente la base de los hijos de Saúl, los edomitas. Y también es curioso porque la descripción velludo, la palabra en hebreo es sear, es como una especie de recordatorio o de avance de dónde vivirían los edomitas, en el monte Seir. Así que Israel, cuando oyó por primera vez de este Esaú, dijo, complicado, este hombre es complicado, se avecina algo gordo aquí con este. Pero también se describe a Jacob al nacer, pero no en términos de características físicas, ¿os dais cuenta? Sino en términos de acción y de mentalidad. Podemos ver en Esaú la carnalidad física, podemos ver en Jacob la carnalidad mental, intelectual. El nombre de Jacob proviene de la palabra para talón en hebreo, akeb, talón, calcañar. ¿Bien? Él al nacer agarraba el talón, el calcañar de su hermano. O sea que es un agarrador de talones, así lo llamaron. Es casi como una especie de perro de presa que muerden los talones para que caiga la presa al suelo. Y hermanos, sinceramente, esto tampoco es un elogio. No suena muy bonito esto de alguien que le llamen así. Digamos que este segundo gemelo trata desesperadamente de alcanzar al primero. O sea que esta lucha que se ha dado en el útero, en el vientre materno, va a continuar fuera. Así que podemos decir que el patrón para el resto de la historia, y podemos decir no solo en Génesis, sino de toda la Biblia, queda establecido. Y sigue el versículo 27, fijaos, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y la segunda descripción de Jacob es que habitaba en tiendas, y algunos entienden que esta descripción es para hacer un contraste con Esaú, que era muy bruto, y él era tranquilo. Pero no, hermanos, esto tiene mucha más trascendencia. Esta descripción de Jacob habitado en tiendas es una alusión a su padre Isaac y a su abuelo Abraham, que habitaban en tiendas. Se nos dice lo mismo de ellos. Habitaban en tiendas en la tierra prometida. En otras palabras, esta es una segunda pista que da Moisés, el narrador, y dice que Jacob es la simiente de la mujer con la que Dios continuará el pacto establecido con Abraham e Isaac. Tiene las mismas características al decir que moraba en tiendas. Y la distinción entre estos dos muchachos se hace más evidente en el versículo 28. Fijaos. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza. Mas Rebeca amaba a Jacob. El amor de Isaac por Esaú está motivado, y suena raro esto, no sé qué pensáis, pero por su apetito por comer caza. Le gustaba comer caza a Isaac. El gusto de Isaac por la caza, así como el amor de Isaac por Esaú y el amor de Isaac por el amor de Rebeca por Jacob, va a desempeñar un papel importante en la Biblia. Muy especialmente en el próximo relato sobre Jacob y Esaú, cuando luchan por la bendición del primogénito de parte del padre de Isaac. Así que, para ir avanzando, con las palabras del Señor, el mayor servirá al menor, y estas descripciones de estos dos personajes, Moisés está estableciendo un escenario de lo que va a ocurrir a continuación. Versículo 29, fijaos. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y el lenguaje que usa Esaú en el original también es mucho más vulgar que el que vemos en Reina Valera. Una traducción más literal sería, déjame tragarme algo de eso rojo, rojo, lo repite, déjame tragarme. Es como muy vasto, ¿no? El rojo, de hecho en hebreo, es la palabra Adom.
Y evidentemente podemos entender que Moisés diga, por tanto fue llamado su nombre Edom, a partir de entonces. Pero más curiosa es la respuesta de Jacob. Fijaos, aquí vemos a Jacob respondiendo con toda frialdad, con calma, tiene todo planeado. Posiblemente le haya dado vueltas al asunto hace tiempo. Véndeme en este día tu primogenitura. No le dice ni por favor. ¿Habéis visto? Oye, ¿qué te parece? Dice, véndeme en este día tu primogenitura. ¡Qué cuco! Hermanos, en esa cultura, de nuevo, el primogénito, varón, tenía todos los derechos y privilegios de la primogenitura. Jacob ahora quiere hacer un cambio para obtenerla. Y Jacob hace la petición y de nuevo, está haciendo honor a su nombre, ¿no? Agarratalones, o podemos llamarle suplantador, o podemos llamarle usurpador. Y Esaú responde, he aquí yo me voy a morir. Esto lo había sacado el dramatismo de la madre, ¿no? Estoy que me quiero morir, voy a morir de hambre. ¿De verdad te vas a morir de hambre, Esaú? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Yo no sé, hermanos, pero cuando uno lee esto dice, este hombre es muy vasto, es muy primario. Es una persona que se deja arrastrar tanto por las pasiones físicas y carnales que le importa todo lo importante, valga la redundancia, un pimiento, como solemos decir. Le da igual. Y Jacob, que lo conoce, ve su oportunidad de cerrar el trato. Fijaos, dice el versículo 33, júramelo este día, porque fácilmente Esaú puede decir, sí, sí, te la vendo y retractarse. Pero un juramento es diferente. Es diferente. Y entonces, como nos enseña Moisés, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Es decir, Moisés está diciendo, esto es un desastre desde cualquier punto de vista. Esta actitud de los dos es lamentable, pero la venta de la primogenitura a Jacob es legal. Se ha efectuado. Es legítima. No es algo que se ha imaginado Jacob y ahora está muy contento de algo que en un momento dado el hermano puede decir, no, que tenía hambre, era broma. No. Se ha efectuado la venta. Jacob tiene ahora posesión del derecho de primogenitura. Al nacer lo único que podía hacer era agarrar el talón de Esaú. Ahora ha sobrepasado a Esaú. Está por delante de él. Es legalmente el primogénito. Y solo lo saben ellos dos. Y dice el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Yo no sé cómo veis esto, pero es trágico. Yo pienso en este hombre o en este muchacho, Esaú. Es trágico. Es patético. Qué gran debilidad en medio de esa aparente fortaleza. Qué hombre tan débil, tan vano. Y fijaos, dice, comió y bebió y se levantó y se fue. Son 4 verbos muy rápidos. Pam, 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 pam. Esaú satisface su apetito y se levantó y se fue. Y ya está. Y desaparece del escenario, no lo volvemos a ver hasta bastante después. Ahora, aún así el narrador no puede olvidar la importancia de lo que Esaú ha hecho en este momento. Por eso el versículo 34 al final dice, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué es menospreciar? Tratar algo como de poca importancia. Es un desprecio. Hermanos, los narradores hebreos en el Antiguo Testamento, ocurre igual en Génesis, rara vez evalúan las acciones de las personas. Pocas veces hacen juicios morales acerca de si algo está bien o está mal. Ahora, cuando lo hacen, hemos de estar muy atentos. Porque aquí Moisés está diciendo claramente que Esaú menospreció, no vendió. Podría haber dicho, así Esaú vendió su derecho. No, menospreció. Así que Esaú y este suceso dejan claro
que él no es espiritualmente apto para ser el vehículo de la elección divina, el portador de la primogenitura, de la simiente de Abraham. Es un esclavo del momento, es un esclavo de las pasiones, no puede controlarse. Su cuerpo le domina, es su tirano. Alguien así no puede convertirse en el protector del pueblo prometido por el pacto divino. No puede. Es una irresponsabilidad. Alguien que se deja llevar por las pasiones. Pero tiene un destino que cumplir, aún en medio de este drama. De hecho, su venta de la primogenitura, en las circunstancias que aquí se describen en Génesis 25, es una prueba de que él no es digno. No es digno de retener la primogenitura. No es digno, no fue digno. Ahora, voy a beber y voy a haceros una pregunta. Hay que ver Esaú. ¿Era digno Jacob? No. Jacob no era digno, por si alguien lo ha pensado. Es un suplantador. Es alguien que no puede esperar a que Dios cumpla sus promesas. Él conseguirá la primogenitura sea como sea, utilizando su astucia, su paciencia, su ingenio, su capacidad de observación. Él ha planeado esto egoístamente y demanda despiadadamente la primogenitura a su hermano cuando éste está en un momento de debilidad, del que sabe que después se va a arrepentir. Y más tarde engañará a su padre para que lo bendiga cuando Isaac sea viejo y ciego. ¡Ja! Luego engañará a su tío, Labán, que era otro pieza, pero de otra clase, para llenarse los bolsillos a toda costa, utilizando sus propias estratagemas, sus propias ideas. Jacob es un suplantador, es un engañador, un embaucador, un hombre que hace todas las cosas según sus propias ideas y conceptos. Es un hombre carnal intelectualmente. Esaú era carnal físicamente, pasionalmente. Yo no sé quién es peor. Este es hábil. Es hábil. Sabe esperar. No es digno de ser la simiente de la mujer alguien así. También puede ocasionar a alguien así mucho daño al pueblo de Dios. Pero ¿sabéis qué nos muestra esto en definitiva? Que la elección de Jacob por parte de Dios es totalmente por gracia, no porque se lo merezca. Es fruto de la gracia de Dios. Una mujer se acercó a Charles Haddon Spurgeon y dijo: yo tengo un problema con ese pasaje que dice que a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y dijo Spurgeon: bueno, ¿qué parte del pasaje exactamente no es el que usted entiende? No, es que no veo un Dios amoroso. ¿Cómo puede aborrecer Dios a alguien de esa manera? Dios no puede odiar. Dice: dijo Spurgeon, esa es la parte que usted no entiende. Bueno, porque la que yo no entiendo es la otra. ¿Cómo pudo amar a Jacob, que era un embaucador, un estafador, un suplantador, un mentiroso, alguien capaz de engañar a su hermano y a su padre y a su familia con tal de salirse con la suya? No comprendo cómo lo pudo escoger. No sé la cara que pondría la señora, pero como se suele decir, vaya dos patas para un banco. Pero esto nos pasa constantemente, hermanos. Es habitual que veamos a las personas y las juzguemos según nuestro propio criterio. Y también somos muy rápidos en juzgarnos positivamente con la Biblia en la mano, y siempre que vemos al bueno de la película decimos: mira, este soy yo. Así tengo que ser. No, hermanos, si tú quieres verte en las Escrituras, a lo largo de todas ellas, por favor, mírate en los malos ejemplos, porque esos somos nosotros, los malos ejemplos. Pero nosotros tendemos a juzgarnos tan positivamente, ¿verdad? También en Spurgeon os leeré una frase, no es que una frase, es una cita,
dice lo siguiente, y me gustaría que todos de alguna manera meditáramos al respecto. Dice, hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitarías unos toques de negro para acercarse más a la realidad. El mismo Pablo decía que él era el peor de los pecadores. ¿Por qué decía eso? Porque se conocía. Pablo, el perseguidor de la iglesia. Sí, quizás eso a él le atormentaba, pero quizás eso era lo de menos. Él sabía quién era delante de Dios. A Dios no le podemos engañar, hermanos. No podemos. No debemos, pero tampoco podemos. Esto debería de hacernos meditar. Cuando pasamos por pruebas, el ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Yo no merezco esto. Yo no merezco que me hagan esto. Yo no merezco que digan esto de mí. Yo no merezco que me hagan pasar por esta situación. Hermano, lo único que mereces es el infierno y la condenación. Bástate mi gracia. No la mía, la del Señor. Te he redimido de entre todas las personas de la tierra sin merecerlo. Por eso lo llamamos gracia. Somos así, nos creemos muy buenos. Pero hermanos, todo lo que tenemos es por gracia. Aún las virtudes que hay en nosotros y que son fruto de nuestro nuevo nacimiento, son fruto de la gracia de Dios. Y debemos de alegrarnos por ello, porque si dependiera de nosotros, ¡ay si dependiera de nosotros! ¿Dónde estaríamos? Aunque Moisés, aquí, quien escribe Génesis, no condena abiertamente el esfuerzo egoísta de Jacob por la primogenitura y la bendición, la visión a largo plazo de la vida de Jacob muestra que Dios no lo aprobó. ¿Recordáis lo que hemos dicho? Que Abraham murió, recordáis, en buena vejez, anciano y lleno de días. Lo hemos leído, ¿verdad? Anciano y lleno de días, en buena vejez. Jacob le dice a Faraón poco antes de morir, cuando ya va a Egipto, recordáis, llegaremos allí, Dios mediante, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Es más, él dirá también, Génesis dice también que murió viejo y lleno de días, simplemente, no en buena vejez, no en placidez. Jacob, más tarde Israel, fue el causante de sus propias penurias. Y aún así Jehová le bendijo. Las palabras del Señor y estas dos narraciones revelan que, contrario a las costumbres humanas, hermanos, en su gracia, Dios es quien elige al más joven, es decir, al menor, para que salga victorioso. El mayor servirá al menor. Incluso cuando el más joven es un egoísta y un traicionero, como Jacob. Y de hecho se puede ver a Dios a través de toda la historia de la redención eligiendo a los menores por encima de los mayores. Eligió a Abel en lugar de Caín. ¿Recordáis? Escogió a Isaac en lugar de Ismael. Escogió a Jacob en lugar de Esaú. Escogió a José, que era el pequeño, en lugar de todos sus hermanos. Escogió a Efraín en lugar de Manasés. Escogió a David, que era el pequeño, en lugar de todos sus hermanos. Y escogió a Salomón en vez de Adonías, que era el mayor. Para que se manifieste que la elección es por la gracia de Dios, también en nuestra salvación. Y este patrón, hermanos, continúa en el Nuevo Testamento.
Cuando Dios elige a Jesús, nacido en un establo, criado en la despreciada Nazaret, pobre, humilde, un artesano, un obrero, pero él será al final la descendencia prometida. Jesús a su vez elige a discípulos humildes, artesanos, obreros, gente despreciada, para que sean sus representantes ante las naciones. Y nos ha escogido a ti y a mí, que somos los peores de los pecadores. Y esta es una de las enseñanzas centrales de Jesús, que muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Los primeros serán los últimos. Jesús ilustra esta enseñanza en la parábola de los trabajadores de la viña que ha leído nuestro hermano Claudio. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y estos aceptan trabajar, ¿recordáis?, por un denario, la paga de un día de trabajo. Y luego el terrateniente contrata a más trabajadores a las 9 y otra vez al mediodía, a las 3 y a las 5. Al final estos solo trabajan 1 hora, pero se les paga primero y sin duda, para su sorpresa y también para la de los otros, reciben también un denario, el trabajo de un día completo. Y a los que han llegado primero se les paga a los últimos. ¿Habéis visto? Y reciben también un denario, que era lo justo por un día de trabajo. Y se quejan de que habían trabajado todo el día y ahora reciben un denario, el mismo salario que han recibido los que solo han trabajado 1 hora. Y sin embargo el dueño les dice: quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Entonces Jesús explica el punto de vista de la parábola: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Cuando los últimos sean primeros en el reino de los cielos, sabrán que se han ganado el reino no en absoluto, por sus propias fuerzas, sino que lo han recibido por gracia del Rey. Dios es ese Rey generoso. Cristo es ese Rey generoso y lleno de gracia. Por medio de Jesús, el Hijo eterno de Dios, nos da incluso a nosotros, todos los que estamos aquí, gentiles, el reino de Dios, por encima de aquellos que antes eran primero, la nación de Israel. Los últimos se convierten en los primeros solo por la gracia de Dios. Esto nos tiene que hacer meditar a veces en cómo vemos la Iglesia y en cómo vemos los privilegios en la Iglesia. Muchas veces nos ofendemos o nos molestamos por personas que reciben privilegios en la Iglesia, y digo bien dicho, privilegios de servicio, porque servir es un privilegio, no es algo que haces, no es algo que no tienes más remedio que hacer, no es aquello que te toca porque te lo han pedido, no es aquello que lo haces porque se te da bien también seglarmente, pues yo también lo voy a hacer. Un privilegio es lo que es servir a Dios, porque es lo que hacemos, servir al cuerpo de Cristo. Y hay tantas tensiones y rencillas a veces por quien recibe esos privilegios. Lleva poco en el Señor y está haciendo aquello. Y yo llevo tantos años convertido y mira. O estos acaban de llegar y mira, ya están aquí haciendo cosas. Y yo estoy aquí y no hago nada. Da que pensar, ¿no? Tenemos una forma de juzgar las cosas muy egoísta, basada en parámetros humanos, en nuestro propio sentido de justicia. Y hermanos, nos equivocamos. Nos equivocamos. Los últimos son primeros en cualquier aspecto de la vida, pero muy en especial en la salvación y en la Iglesia, por la gracia de Dios, por su elección y por su propósito, y por la guía del Espíritu Santo. Para concluir, como Dios aseguró a su pueblo, a Israel, en el Antiguo Testamento la victoria, Cristo está asegurando a su pueblo también, al Israel de Dios, a la Iglesia del Nuevo Testamento, la victoria. Jesús promete a sus discípulos: las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia.
Jesús reconoce también, hermanos, en el mundo tendréis tribulación, tendréis aflicción. Sin embargo, inmediatamente anima a sus seguidores, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Juan ofrece la misma visión de la victoria a la iglesia perseguida a la que se dirige, escribe en 1 de Juan 4, el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros, ¿quién es, hermanos? ¿Quién está en nosotros? No es nada menos que el Espíritu de Jesucristo. Ese es el que está en nosotros, en medio de las pruebas, de las adversidades, de las luchas. Dios moraba en medio de Israel y por eso Israel venció y conquistó la tierra de Canaán. Dios mora en medio de su pueblo y en medio de nuestros corazones y nos ha prometido victoria final. Juan continúa, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, que es un don de Dios, que viene por ser parte del cuerpo de Cristo, de estar unidos espiritualmente a Él. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y para terminar, hermanos, en el libro de Apocalipsis encontramos de nuevo la enemistad entre la iglesia y el mundo. En Apocalipsis 12. Juan recibe una visión de los últimos días cuando los reyes de la tierra y la bestia hacen guerra contra el Cordero. Dice, aún así, ¿qué dice? El Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hermanos, es en su gracia soberana que Dios ha elegido a su débil y despreciado pueblo, nosotros, para que salga victorioso. Y así los últimos, finalmente, serán los primeros por toda la eternidad. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre, venimos ante ti agradecidos por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Gracias porque nosotros somos los más últimos de los hombres. Tú escogiste aquello que no es para avergonzar a lo que es, a lo despreciado de este mundo, para aquello que se exalta y no se humilla, Señor. Gracias, danos más de esa humildad. Queremos comprender más el gran gozo de la humildad, el gran gozo de entender que todo lo que somos y tenemos y hacemos es por ti y por tu gracia, que tú nos has redimido, que tú nos has hecho parte de tu propósito, que tú nos has hecho parte de esa descendencia prometida por estar unidos a Cristo y no por nosotros mismos. Gracias, Señor, porque tu gracia no cesa. Gracias por redimir a tu pueblo, por guardar a tu iglesia y porque sabemos que algún día estas preciosas promesas serán para nosotros, que aunque indignos nos has hecho dignos en Cristo y seremos por fin glorificados a imagen suya, Señor. ¿Por qué? Porque los que estamos con Él somos llamados y elegidos y fieles, y solamente fieles por su propia fidelidad hacia nosotros, Señor. Gracias. Bendice a la Iglesia, Señor. Te rogamos que este mensaje nos haga recapacitar en tu gracia salvadora, también para aquellos que hoy están sin Cristo y escuchan este pasaje, Señor, este sermón, que ellos entiendan que por ellos mismos y por sus obras no hay esperanza, que solo en la gracia de Dios que pueden recibir la salvación, el perdón y la vida eternas. Te damos gracias y te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.